Bendito y alabado sea su santo nombre. Te damos a ti toda la gloria y la honra, mi Dios amado, porque nos permites estar en esta noche aquí, Señor, alabando y glorificándote, Señor. Mira, vamos a tener un estudio en esta noche, Señor, del capítulo número 17, donde vamos a estar hablando de la palabra del Señor, pero aquí mismo voy a pasarles a nuestra hermana Cristina, que ella va a estar siendo maestra de ceremonia en esta noche. Vamos a unirnos a ella y a escuchar. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos, y bienvenidos a nuestro estudio bíblico y culto de hoy. Bienvenidos a todos los miembros de Segunda Siloé, a todas las visitas, a todos los hermanos y hermanas que tal vez están viendo por Facebook Live o por YouTube. Le damos la más grande, sincera y llena de amor, bienvenidos y bendiciones en esta noche. Mis hermanos, en este día cumpleaños alguien lleno de amor, de valor, de valentía, de cariño, de sabiduría, de entendimiento, inteligencia y honestamente lleno de bondad y muchos más frutos del Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor por esta sierva de Dios, de Él, porque a pesar de todo lo que ha pasado, que muchos saben que han pasado en estos cuantos meses, esa sierva de Dios ha sido una bendición grande para nosotros, no solo para la familia, pero para la iglesia, y sé por muchos miembros también y personas que han podido estar en contacto o que han podido tener una experiencia con esta persona de Dios. Le damos gracias al Señor primeramente y también a esta sierva por tener la valentía, tener las fuerzas que Dios solamente le ha dado y por tener el amor y dar todo el apoyo, cariño y entendimiento que ha podido darnos, y por seguir el ministerio, que no es fácil, pero sabemos que vale cada pena que hay. Y en esta noche le queríamos dar las felicidades a nuestra pastora Nora Requeno. Mami Nora, pastora, te amamos mucho. Eres una sierva de Dios llena de amor, bondad, sabiduría, inteligencia, bondad y mucho más. Y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por todo el amor que continúas dándonos todos los días y todas las fuerzas que tienes. Vamos a seguir orando por usted y por su vida, por su familia, por la iglesia, porque sabemos que las bendiciones no se paran aquí. Hay mucho más para llegar y oramos que el Señor nos da la fortaleza, las fuerzas para poder recibirlos en su nombre. Felicidades en tu día, pastora Nora Requeno. Te queremos mucho y esperamos y oramos que el Señor te siga bendiciendo con muchos más años de vida para poder compartir con nosotros. También le queríamos dar las gracias a todos los hermanos que han podido tal vez mandar o comentar algo por Facebook, que tal vez todos los hermanos que han llamado, mandado texto, que se han podido conectar con la pastora,
También por las personas especiales que han podido venir a visitar, traer flores, hasta la familia bien especial que pudo venir y no solamente visitar a la pastora y desearle las felicidades, pero cantar en una armonía tan bella para ella también. Es algo bien especial y le queríamos dar las gracias por todo, por tenerla pendiente y por extender ese amor hacia ella. Te damos muchas gracias de parte de la iglesia y de parte de su familia, Requeno, Anaya, Cárdenas, Garanza y todos, Espinosa y Romero, todos lo que hay. Te damos las gracias por seguir apoyándonos y dándonos todo el amor que hay en el amor de Dios. Asimismo, mis hermanos, sabemos que el tiempo es corto y queremos empezar este estudio bíblico porque sabemos que todos están listos para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y asimismo, mis hermanos, si pueden bajar su rostro para orar con nosotros. Amén. Señor mi Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias también, Señor, por la vida de nuestra pastora Nora Requeno. Señor, te pedimos que sigas bendiciendo su vida, Señor, y que sigas dándole las fuerzas para continuar y que le das muchos más años de vida, Señor. Sabemos que a pesar de todo, Señor, tú has sido su ancla, Señor. Tú has sido la fuerza, Señor. Tú has sido ese amor, Señor, y ese abrazo que ella ha necesitado durante estos meses, Señor. Y sabemos que tú, Señor, lo vas a continuar haciendo, Señor, porque tú la amas mucho, Señor. Así mismo, Señor, tú nos amas a nosotros, Señor. Y te damos las gracias por un día más de vida, Señor. Un día más, Señor, para poder levantarnos y darte toda la gloria y la honra, Señor, que solo tú te lo mereces, Señor. Así mismo, Señor, te presentamos este culto, Señor, de esta noche, este estudio bíblico, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que bendigas este servicio, Señor. Que todo lo que suceda en este servicio, Señor, sea para adorar y agradarte a ti solamente, Señor, y primeramente sobre todo, Señor. También, Señor, te pedimos, Señor, que bendices a esta persona que va a traer la lectura de la Biblia en esta noche, Señor. Que tú sigas bendiciendo esa vida, Señor, y que seas tú, Señor, hablando por esa siervo o sierva de esta noche, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y también bendice a esas cantantes, a esos músicos que van a poder entonar las canciones para nosotros en esta noche, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque solo tú te lo mereces, Señor. Siga bendiciendo a cada miembro que está viendo, Señor. Siga bendiciendo a cada alma que está con nosotros en esta noche, Señor, y también nuestras familias, Señor. Sabemos que si somos fieles a ti, Señor, y si entregamos nuestra vida, Señor, nuestros deseos, nuestras peticiones, y te lo traemos a ti, Señor, tú eres fiel y justo, Señor, para concedernos todo eso, Señor, y aún más, Señor, si somos fiel y continuamos adorándote y acercándonos a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que vas a poder continuar bendiciéndonos, Señor, y nuestras familias. Gracias, Señor. Amén. Y así mismo, mis hermanos, si pueden abrir sus Biblias, vamos a estar leyendo en esta noche la lectura bíblica de hoy. Y si se pueden abrir sus Biblias al Salmos, capítulo 100. Todos me dicen un amén cuando lo tienen. Amén. In English, it's Psalms chapter 100. Amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Y así se dice. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno,
Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén, mis hermanos. Y asimismo vamos a tener unas canciones que van a entonar el coro de alabanza. Esperamos que sean bendecidos. Y asimismo, como hemos leído la lectura de la Biblia, tenemos que alabarle en espíritu, en verdad, y todas las glorias para el Señor. Amén. De Jehová, aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré, porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré al santo nombre bendito de Jehová. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, y se derrumba la fortaleza. Jehová entregó en mis manos a Jericó. Grita, ¡hey! Hagan la trompeta, los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, y se derrumba la fortaleza. Jehová entregó en mis manos a Jericó. Grita, ¡hey! Suena la trompeta. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, y en su casa danzaré. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, y en su casa danzaré. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, y en su casa danzaré. Y en su casa danzaré. Y en su casa danzaré. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Te adoramos, Cristo. You are holy, Lord. You are holy, Lord. Gracias, Señor. Gloria a Dios, santo es el Señor, aleluya. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan
misericordias que son tan grandes en nuestro Señor. Aleluya. Y así mismo, hermanos, siguiendo, ¿verdad?, con los estudios que tenemos estos días jueves, vamos a estar escuchando el estudio por nuestra hermana Carolina Anaya, que va a estar hablándonos del capítulo 17 del libro de los Hechos. Vamos a poner atención, hermanos, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor para vivir una vida fructífera en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos de Segunda Siloé, y todos aquellos que en esta tarde, en esta noche, nos escuchan. Estamos estudiando, ¿verdad?, por la gracia de Dios y el privilegio que Él nos da, Hechos. En esta noche se me ha encargado, y le agradezco a Dios primeramente y a nuestra pastora, se me ha encargado estudiar o hablar de Hechos 17. La palabra del Señor, vamos a buscarla en Hechos 17. Les damos unos minutos, ¿verdad, hermanos? Porque es bueno que cuando nos estén enseñando la palabra del Señor, también nosotros podamos tener nuestras Biblias abiertas, escudriñando también las Escrituras y aprendiendo más. Amén, lo encontraron, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios se lee así. Hechos 17, vamos a leer primero del 1 al 9. Pasando por Anfitriones y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntándose una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándose, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Gloria a Jesús. Aleluya. Podemos ver, ¿verdad?, que en uno de los viajes de Pablo hizo a Tesalónica. Dice que Tesalónica quedaba a unos 170 kilómetros al poniente de Filipos. Era una ciudad bien importante. Era un lugar estratégico para evangelizar. Nuevamente Lucas nos hace fijar la atención en la costumbre que tenía Pablo de ir primero a los judíos para aprovechar su fondo cultural y las oportunidades de enseñar que les daba en la sinagoga. Dice que abrió las escrituras que profetizaban sobre el Mesías, explicándoles en todo detalle. Exponía la palabra de tal manera que mostraba con claridad que el propósito de Dios con respecto al Mesías era que sufriera y se levantara de nuevo de entre los muertos. ¿Verdad? Pablo les hablaba a los tesalonicenses del Mesías. Dice, Pablo y Silas se mantuvieron firmes en sus exigencias de justicia y los animaron a todos a vivir de una manera digna del Dios que les había llamado a su propio reino y su gloria. Y como los judíos en aquel tiempo rechazaban el mensaje de Pablo, se sintieron frustrados. Tal vez también hasta existía el celo, porque dice que se frustraban, que los gentiles también escuchaban la palabra y se arrepentían. Y dice que se quisieron rebelar contra Dios. Y ellos, como el mismo celo, la misma envidia que ellos tenían, los hicieron que ellos levantaran a gente, que fueran a buscar a otros. Y eso es lo que a veces pasa, que a veces algunas personas en nuestras iglesias o en otras cosas, cuando no están de acuerdo con algo o no les parece algo, que ellos a veces podemos ser así, que en lugar de nosotros ponernos en oración con nuestro Señor y explicarle las cosas, vamos a buscar a otras gentes. Y ellos dicen que ellos fueron a buscar a otros.
Pero fíjese lo que dice ahí, que dice que se rebelaron contra Dios, dice los gentiles. Y usted lo puede ver todas estas cosas más cuando estudie las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Y dice que empezaron a instigar a otros, a protestar por aquello. ¿Y qué es lo que ellos hicieron primeramente? Dice que fueron a buscar a un grupo de ociosos de la plaza del mercado. No fueron a buscar a personas que tal vez pudieran venirles a exponer o explicar cosas, o ellos con sabiduría ir a querer averiguar más o a ver por qué estaba así, ya que el celo los estaba consumiendo. Fueron a buscar a ociosos, a esas personas que no estaban haciendo nada, a esas personas que a veces se prestan para hacer estas cosas, a esas personas que siempre están dispuestos a escuchar lo negativo y querer actuar. No buscaron a otras personas para decir, vamos a ir a orar a ver si es verdad lo que nos están enseñando es algo verdadero, o por qué nos sentimos algo. Si yo puedo recibir esas cosas también, mis hermanos gentiles pueden recibir esas cosas, pero no, el corazón de ellos estaba tan lleno del egoísmo y el celo que fueron a buscar, y fueron a buscar a los ociosos, a los vagos, a los que se prestan para esas cosas. Dice, después con ayuda reunieron una multitud y prepararon un alboroto que llevó el pánico a toda la ciudad. Eso es lo que hicieron. Fueron a buscar a personas que iban a estar de acuerdo con ellos. Fueron a buscar personas que también iban a buscar lo negativo y se prestaron para ellos ir a preparar un alboroto, ir a hacer una manifestación, ir a preparar una protesta en contra de lo que ellos creían que estaba mal. Dice, fueron hasta la casa de Jasón. Jasón era esta persona que estaba alojando, o donde Pablo posiblemente estaba allí durmiendo algo. Así es que ellos no solo fueron y estaban en contra de todas esas cosas, no solamente alborotaron a la ciudad, sino que se atrevieron también a ir a la casa de este hombre, porque ellos iban quizás a sorprender y sacar a Pablo y a Silas donde estaban ahí. Pero sabemos, ¿verdad?, que el Señor cuida de nosotros, no importando las situaciones, no importando quién quiera levantarse en contra del pueblo del Señor y querer alborotar a otras personas a unirse a esa causa y protestar de alguna forma u otra. El Señor cuida de nosotros, así como cuidó de Pablo en aquel momento. Dice, porque esa noticia llegó a los apóstoles y ellos ya habían planeado algo, ya se habían marchado de ahí para dirigirse a otra ciudad. Ellos buscaron el bienestar de Pablo porque ellos no iban a dejar que nadie viniera a alborotar, nadie viniera tal vez a querer pegarle o a sacarlo, a apedrearle, a hacerle cualquier cosa a Pablo. Ellos estuvieron ahí defendiéndolo, así como nosotros, ¿verdad? Debemos de defender a nuestros hermanos. Gloria a Jesús. Algunos, dice, judíos se convirtieron y se unieron en aquellos momentos a Pablo y a Silas. En todas esas cosas, no importando la situación tan perversa que ellos quisieron hacer o el mal para desacreditar a Pablo y a los apóstoles, Dios puso su mano, el Espíritu Santo en aquel momento les iluminó que era tiempo ya de ellos poder sacar a Pablo para que nadie le pudiera acontecer. Gloria a Jesús. Sabemos que Dios cuida de nosotros siempre y cuando nosotros andemos haciendo las cosas bien. Y en aquel momento Pablo lo que estaba haciendo era divulgando el evangelio de Cristo a todas aquellas personas. Gloria a Jesús. Vamos a seguir entonces con Hechos 17 del 10 al 15. Así cuando se recuerda que acabamos de decir que entonces los apóstoles sacaron a Pablo de Tesalónica. Y Hechos 17 del 10 al 15. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios,
por Pablo fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden por Silas y Timoteo de que vinieran a él lo más pronto que pudieran, salieron. Gloria a Jesús. Dice que Berea, ¿verdad? Como estaban ahí en Tesalónica y les quisieron armar ese alboroto, pues sacaron a Pablo y lo llevaron a Berea. Dice que Berea estaba localizada como a unos 80 kilómetros en dirección sureste sobre el camino a Grecia. Suroeste. ¿Ok? Dice, imagínense, Pablo nunca se desanimó por lo que pasó allá, porque en otro hubiera dicho, no, esto no es para mí. Mira cómo la gente se está alborotando y no puedo hacer esto. Le pudo haberle entrado temor, como a veces nos entra temor de las cosas y da miedo. Pero él dice que sin desanimarse por lo sucedido en Tesalónica, los apóstoles predicaron en la sinagoga en Berea. Dice, ahí fueron recibidos en una manera distinta. Los judíos de Berea estaban impresionados por la explicación que los apóstoles dieron del Antiguo Testamento. Ahí estaban impresionados. Ahí fue diferente lo que ellos sentían. Y dice, y se pusieron a estudiar las Escrituras para determinar de la verdad del mensaje cristiano. ¿Qué significa esto? Que los de Berea escucharon, estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios, pero no solamente eso, no solo fue el escuchar lo que la gente les contaba o lo que Pablo les predicaba, sino que ellos también sintieron el deseo de escudriñar las Escrituras, de querer saber más. No se conformaron solo con lo que ellos escuchaban, sino que ellos anhelaban, deseaban conocer más. Dice, lo que hacen los bereanos sirve de ejemplo para todo el que escucha a los predicadores y maestros exponer las Escrituras. No debe aceptarse pasivamente ninguna interpretación o doctrina. Más bien debe examinarse con cuidado mediante el estudio personal de las Escrituras. Dice, la palabra traducida escudriñar significa examinar de arriba a abajo, investigar con cuidado y exactitud. La predicación bíblica debe convertir en estudiantes de la Biblia a los creyentes. Debe examinarse la verdad de toda doctrina a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué puede significar esto? Esto significa, hermanos, que sí podemos escuchar personas, sí podemos escuchar predicadores y los maestros también. Por eso es que nosotros les decimos en escuela dominical que usted estudie también, porque nosotros somos humanos y cualquiera se puede confundir, no podemos decir algo tal vez que no esté de acuerdo, no que no esté de acuerdo, sino que puede hacer algo que no entendimos bien. Por eso es que usted, su deber como creyente es estudiar, escudriñar la palabra del Señor. Sabemos que algunas cosas, ¿por qué se dijo eso? ¿En qué tiempo se dijo? ¿Cuándo se dijo? Todo eso nosotros tenemos que saber para nosotros poder entender la palabra del Señor. Y este fue un buen ejemplo que pasó en Berea. Que ellos no se conformaron nada más con lo que Pablo les dijo, sino que ellos anhelaban saber más. Es un deseo que nosotros debemos de tener como creyentes. No conformarnos de solo ir y escuchar la palabra. Ahora mismo, ¿verdad? Los estamos escuchando por estos medios, los martes, los jueves, viernes o como sea, a los que son de otras iglesias que nos están escuchando, y a veces solo nos conformamos ir el domingo. Podemos abrir solo la Biblia ese día para escuchar y leemos la palabra, pero realmente nosotros entendemos o comprendemos lo que se nos está diciendo o lo que hemos leído. Usted sabe que si usted lee el mismo versículo hoy, el Señor le habla de una forma. Si lo lee más tarde, el Señor le habla de otra forma. Y si mañana lo lee, el Señor le habla de otra forma. Así es que es necesario que nosotros como creyentes podamos escudriñar la palabra del Señor. Dice, aunque
Cuando Pablo estuvo en la sinagoga de Berea no hubieron muchos problemas, pero ¿qué pasa? Las noticias se riegan, ¿verdad? Rápidamente. Todo esto llegó a los oídos de los de Tesalónica. Imagínense qué rápidamente corrió la palabra ya. Así es como a veces los chismes corren o las malas cosas. Porque algo bueno se tarda en llegar, pero algo malo rápidamente, ¿verdad? Y ellos lo tomaron como a malo porque ya los tesalónicos estaban ya celosos, enfurecidos, que la palabra del Señor y el evangelio también estaba siendo propagado o extendido a los gentiles. Y cuando ellos escucharon, ¿qué hicieron? Vinieron, tomaron ese tiempo también para venir a Berea y quisieron hacer lo mismo que habían hecho en Tesalónica. Pero otra vez, el Señor, gloria a Dios, Dios cuidando de Pablo y de todos los profetas también les dejó saber lo que venía. Y antes de que pasara, dice, algún daño, dice, los hermanos cristianos de Berea se apresuraron a sacar a Pablo en dirección del mar. Aunque después ya también posiblemente guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los guió y llevaron a Pablo a Atenas. Aunque Silas y Timoteo se quedaron para seguir enseñándole a los creyentes y dándos ánimo. Pueda que así como los tesalónicos estaban en contra de Pablo, entonces el Espíritu Santo guiando les dijo que saquemos a Pablo, pero se quedaron dos para seguir ellos, ¿verdad? Enseñando a todos aquellos, discipulando a todos aquellos que se habían convertido. Porque al final de todo, la meta era de ir a estos lugares de Pablo, ir a estos lugares a predicar el evangelio. No solo a predicar y pum, lo dejó ahí. No, también levantar obras allá. Visitarlos de vez en cuando, establecer una iglesia, establecer un grupo ahí, donde ese grupo o aquellos que decidieron aceptar al Señor, bautizarse, recibir al Espíritu Santo, también ellos empezaran ahí una iglesia, una congregación, unas reuniones ahí, aquellos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que dice? Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así es que por eso es que Silas y Timoteo se quedaron ahí enseñándoles un poquito más. Pero se decidió también sacar a Pablo de ahí para que no corriera ningún riesgo. Porque eso es lo que pasa, hermano. Cuando una persona no está de acuerdo con algunas cosas, y así como estaban los de Tesalónica, lo único que querían causar daño. Por ellos no estar de acuerdo o por el celo que los estaba consumiendo a ellos. Seguiremos, hermano, con el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándolo, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber que esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes en nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber, pues, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscripción, esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, porque si necesitase de algo, pues él es quien da a todos la vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarse. Aún ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyentes juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Gloria a Jesús. Jesús, ¿verdad? Aleluya, él les predica de Jesús. Pablo, gloria a Dios, dice, llegó a Atenas. Lo sacaron, ¿verdad?, de allá de Berea, por aquella otra situación que se quería levantar en aquel momento en contra de él. Dice que Atenas era una ciudad famosa por su acrópolis y por todos sus templos. Era una ciudad politeísta. Esto es que tenía muchos dioses. No creían en un Dios, creían en muchos dioses. Dice, y que Pablo, al observar la idolatría y la corrupción moral, se indignó. Le molestó a Pablo todo eso. Después de verdad que uno conoce a Cristo, y cuando ve a estas personas que andan idolatrando a otras cosas, a nosotros a veces nos molesta. Y dice, su espíritu se agitó a causa de las personas que estaban perdidas y necesitaban la salvación. Y dice que Pablo tuvo la misma actitud que demostró Jesús hacia el pecado y su obra destructiva. Por la causa de Cristo y la salvación del perdido, el espíritu del creyente debe rebelarse contra el pecado denunciado en las Escrituras, el cual ofende a Dios y destruye la humanidad. Así es, hermano, que nosotros debemos, ¿verdad?, cuando vemos todas estas cosas, tal vez no ir a gritarle y decirle que se van para el infierno, sino que la responsabilidad de nosotros es predicarle a todas estas personas al Cristo vivo, al Cristo que murió por cada uno de nosotros. Y no solamente podemos ver o decir, los idólatras, y usualmente cuando hablamos así de idolatría, usualmente y rápidamente nos vamos a las personas que tienen alguna imagen o de Pablo o de María o de algunos santos o hijos de Dios o de los apóstoles. Pero no solamente las imágenes esas, hermanos. A veces nosotros podemos tener idolatría de nuestros trabajos, que dejamos todo por nuestro trabajo. Perdemos nuestra vida por nuestro trabajo. Podemos idolatrar el dinero, que no importa cuánto dinero se haga, nunca es suficiente, y entre más tenemos, más queremos. Puede ser nuestros hijos. Idolatramos tanto a nuestros hijos que dejamos a Dios a un lado. Tanto los, ¿cómo le puedo decir? No, yo solamente que quiero que estudien, que hagan esto, y los apoyamos, pero a veces nosotros en esa misma humanidad o en ese mismo amor que sentimos por ellos, los idolatramos. No hacen nada a nuestros hijos malo, todo es para ellos. Podemos idolatrar nosotros nuestras propiedades si tenemos casa, y eso cuando algo, cualquier cosa que sea, toma el primer lugar en nuestras vidas, eso es idolatría. Porque el primer lugar en nuestras vidas debe ser Dios. Y cuando nos preocupamos nosotros más por otras cosas que las cosas de Dios, entonces ahí estamos quitando a Dios del primer lugar y estamos idolatrando otras cosas. Nuestros estudios, nuestra profesión. Todo aquello que quita a Dios o nos quita el tiempo con Dios puede crearse una idolatría.
Y esto es lo que estaba pasando en Atenas. Eran muy idólatras, tenían demasiados dioses. Y estudiando, como dice que había epicureos, ¿verdad? Podemos decirlo así. Y saqué esta pequeña cosa, hermano, porque tenemos que saber qué clase de personas eran. Oh, no, que ahí dice esto, que mira, no. ¿Qué eran ellos? Ellos eran seguidores de Epicuro, dice. ¿Y qué era la creencia de esta persona? Dice la naturaleza o de este Dios. Dice, la naturaleza es la suprema maestra y nos proporciona las sensaciones, los sentimientos y las expectaciones para probar la verdad. El placer y el dolor se pueden usar para distinguir entre el bien y el mal que nos rodea. Los seguidores, los epicureos, dice, se limitan a buscar una vida tranquila, libre de temores, dolores e ira. Y después, dice, más tarde, algunos de ellos se hicieron de los placeres sensuales la meta de la vida. Estos epicureos son los que creen que el dolor y todo eso, que los sentimientos es que a ellos les va a dar, van a poder ellos diferenciar entre el bien y el mal. Y una vida tranquila, porque nada les provoca nada, ¿verdad? Nada es malo para ellos. No tienen temores de nada por los sentimientos que ellos tienen. Y estas mismas cosas, dice, a veces quizá pueda ser que ya no se sienten satisfechos de eso, sino que quieren buscar un poquito más. Y dice, después se hacen de los placeres sensuales. Porque esa es una meta que ellos tienen. Y dice, los estoicos son los seguidores de Zenón. Dice, estos creían en un poder creador y hacía del deber, la razón y la autosuficiencia la meta de la vida. Exhorta a sus seguidores a aceptar las leyes de la naturaleza y de la conciencia y a tratar de ser indiferente al placer, el gozo y el pesar. Oh my goodness, estas otras personas, ¿verdad?, que creen eso. La autosuficiencia. No dependen de Dios, dependen de ellos. Pueda que esto sea como una secta que hay por ahí, que ellos mismos se creen dioses. Por eso es que es bueno lo que hicieron los de Berea, ¿verdad? Que escudriñaron la palabra del Señor para que cuando nadie venga a usted y les quiera traer una cosa que no es la palabra del Señor, no los pueda confundir. Y esto es con lo que Pablo llegó a enfrentarse cuando fue a Atenas. A estas personas así, con esos sentimientos, con esas conocimientos que ellos tenían. Personas que lo cuestionaron a él. Así es que Pablo tenía que estar bien preparado en la palabra del Señor y ser guiado por el Espíritu Santo para saber cómo él les iba a hablar a estas personas. Podemos ver que en Tesalónica y todo eso, cuando le hablaba a los judíos, dice que él les hablaba y empezaba por el Antiguo Testamento, el conocimiento de que ellos tenían, para poder entrar así y poder captar la atención de ellos. Pero cuando llegó a Atenas, aquí fue algo diferente. Dice que cuando él llegó ahí, fueron bien despectivos y ofensivos contra Pablo. Y como leímos en la palabra del Señor, le llamaban lo llamaron palabrarero, que él tenía mucha palabra o venía con cosas. Y lo acusaron de que él estaba proclamando a otros dioses que ellos no tenían. ¿Y qué es lo que hicieron? Otra vez, no estaban de acuerdo con eso, lo llevaron ante el concilio, ante la Corte Suprema de Atenas. Los filósofos, los creyentes, ¿verdad?, de otras ideologías. Y le pidieron que le explicaran sus enseñanzas. Querían y no querían saber, pero estaban más ahí, yo creo que quizás querían que él les explicara para ver si ahí podían dejar en vergüenza a Pablo, que quería exponer el evangelio del Señor. Y dice, el mensaje de Pablo muestra con cuánta sabiduría él pudo adaptar su mensaje a su auditorio.
Cuando él hablaba a los judíos, él podía suponer que sus oyentes conocían el Antiguo Testamento. Aquí él estaba dirigiéndose a paganos. Por lo tanto, no usó el Antiguo Testamento. Como les decía antes, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, él supo en qué forma les podría hablar a estas personas. Así que también es para nosotros que aprendamos, que nos dejemos guiar del Espíritu Santo. Y cuándo hablar, cuándo no hablar, cómo hacer o cómo no hacer. Cuando uno está estudiando le dicen para uno, o si usted alguna vez siente del Señor, o usted siente que su llamado es a misionero, es bueno y aconsejable que usted antes de ir a visitar un país o una región donde el Espíritu Santo y el Señor lo mande, usted estudie la cultura, la historia de ahí. Porque usted no va a ir allá con otra cultura, o usted no va a ir allá y hablar o decir o vestirse de una forma que sea ofensiva a esas personas, porque lo que usted necesita es captar la atención de ellos. Así es que es necesario que nosotros estudiemos antes de ir a un lugar para saber cuál es la cultura y nosotros por ese medio también saber cómo se le va a introducir el evangelio a estas personas. Dice que Pablo comenzó su discurso hablando de la creación y mostró que Dios, que está sobre todas las cosas y que controla todas las cosas, no puede ser presentado como imágenes. Yo creo que les dijo, ¿verdad? Directo al grano. Ustedes no pueden presentar a Dios como una imagen. A Dios nadie lo ha visto. Me imagino que les ha de haber dicho, mira, Dios nadie lo ha visto, como ustedes se atreven a hacer esto. Y a veces, y verdaderamente, cuando nosotros vemos una imagen, eso es, una imagen fue creada bajo el pensamiento de una persona. ¿Cómo aquella persona cree que esto era? Ok, eso él les dijo, que no podía representar a Dios aquí en la tierra por una imagen. Les deja saber que el Dios verdadero no necesita de quien cuide de las manos humanas como si él necesitara algo. El Dios desconocido, dice, les habla, el Dios desconocido. Pero yendo un poquito para allá, yo me recuerdo que cuando estaba pequeña, estaba en cierto lugar y me recuerdo que sí, ¿verdad? Donde habían imágenes y se nos decía a nosotros de pequeñas que nosotros no podíamos ver esto, no podíamos ver lo otro, no podíamos tocar, porque eso era algo santo. Pero ahora que nosotros hemos conocido la verdad, vemos que sí, que no podemos adorar, inclinarnos, orar, rezar a ninguna imagen. Ya nosotros tenemos, aleluya, a Dios, tenemos a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro persona que nos abra el camino al Padre. Jesús es el único camino que hay. Y lo que Pablo usó, ¿verdad? Como decía, la sabiduría que Dios le había dado, un Dios que tenían ahí, que era el Dios desconocido, que le adoraban sin conocerlo. Les pude decir que Él era el creador y el Señor del cielo y de la tierra. Para hablarle a estas personas, Él tenía que usar algo de lo que ya ellos estaban acostumbrados. So, Él tomó eso y dijo, ups, mira, aquí está la oportunidad. Dice, es el creador del cielo y la tierra, Él es el quien les da a todos vida, aliento a todas las cosas. Podemos ver en Santiago 1:17 que dice, todo buen don y todo don perfecto viene de lo alto. Viene de Dios, y eso es lo que Pablo usó. Con la misma ideología que ellos tenían, usó eso. Dios también hizo de una sangre todas las naciones de la humanidad, para que habitaran en toda la faz de la tierra. Todos somos parte de la raza de Adán y nadie tiene motivo para algún orgullo especial de ascendencia o de raza. Gloria a Jesús. Dice, puesto que es linaje del Dios verdadero,
Sería totalmente irrazonable para el hombre pensar que la naturaleza divina es oro, plata o piedra o de imaginación de seres humanos. Llega al corazón de ellos. Está tratando de decirles que ese Dios que ellos estaban ahí, que era desconocido, pero que adoraban, este es el Dios verdadero. Este es el Dios que hizo la creación. Este es el Dios por el cual vivimos ahora. Este es el Dios que nos creó y no podemos nosotros pensar en su naturaleza divina y querer imaginarnos cómo nuestro Dios es. Dice, ahora que su plena y perfección revelación ya había llegado con la aparición de Cristo, se les manda a todos que se arrepientan y crean en Jesucristo como Señor y Salvador. Mientras él les seguía hablando de todas estas cosas del Dios verdadero, ahí entonces entra y les da la palabra y les deja saber quién Cristo es. Ese Cristo que vino a dar su vida. Ese Cristo que murió y resucitó para darle salvación. Y en esa misma forma les explica que ese Dios que los creó no hace acepción de personas. Les deja saber que si ellos siguen en esa idolatría, si siguen en su vida pecaminosa, un día no muy lejano van a ser juzgados. Y que para ellos obtener la salvación que ellos necesitan, la paz que ellos necesitan, deben de arrepentirse. Porque el Dios que los creó no soporta el pecado de nadie. Y les deja saber que todos deben arrepentirse de su pecado o si no serán condenados. Les habla del arrepentimiento que es tan esencial para la salvación de ellos. Así como Juan el Bautista decía en Mateo 3:2, porque el reino de Dios se ha acercado, les decía, que se arrepintieran. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y ese era el mensaje de Pablo para los de Atenas. Que se arrepintieran de su idolatría, que se arrepintieran de su pecado. Pero ¿qué pasó cuando les estaba dando el mensaje? Que cuando se mencionó la resurrección de los muertos, allí ellos, ¿verdad? Como que tomaron ese punto. Yo creo que no se fijaron tanto o no le pusieron mucha atención de cómo ellos podían obtener salvación, sino que se fijaron más en cuando él dijo que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Y qué pasó en ese momento cuando escucharon eso? Que empezaron a burlarse. Dice que la mención de la resurrección de los muertos provocó de inmediato la burla de algunos, especialmente del grupo de los epicúreos, ya que no creían que un Dios se pudiera enojar y tampoco creían en milagros y se burlaban de Pedro. Y eso es lo que a veces pasa en la predicación del Evangelio, en la expansión del Evangelio, que siempre encontraremos a personas que no estén de acuerdo o personas que no quieren escuchar y lo único que hacen es burlarse. Se burlan de las cosas del Señor. Se burlan de nosotros. Dice que para algunos, dice, el Evangelio es locura, como podemos leer en 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos al Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezado y para los gentiles locura. Para los gentiles nosotros dice que estamos locos, que hablamos locuras. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con las enseñanzas que ellos han tenido. Pero dice, no obstante, algunos creyeron, inclusive un miembro del Areópago, Dionisio, quien se unió a Pablo, también una mujer, dice, llamada Damaris, y otros con ellos.
no obstante de las burlas, no obstante de todo lo que pasó en este viaje que Pablo tenía, se burlaron, lo quisieron aprender. En Tesalónica se levantaron gentes en contra de él. En Berea lo recibieron bien, pero los de Tesalónica también venían y querían también hacer esas cosas. Aquí en Atenas también se burlaban de él y no querían escuchar, no querían aceptar que ellos tenían que dejar todas esas cosas y arrepentirse de sus malos caminos, arrepentirse de su idolatría. Empezaron a burlarse. Pero Pablo siguió adelante. Dice, para ellos nosotros somos locos. Para los gentiles todo esto puede ser una locura. Pero para nosotros los llamados, así como judíos, como griegos, como todos los que creemos en el Señor Jesucristo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, como podemos ver en 1 Corintios 1:24. No importando que seamos criticados, no importando que se burlen de nosotros, no importando que nos amenacen, nosotros sabemos en quién hemos creído. Creemos en Cristo, que Él nos salvó de todo pecado, que Él derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Y si sabemos que nosotros le confesamos y nos arrepentimos de pecado, Él nos perdona y nos da salvación y vida eterna. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que hayamos aprendido, porque yo también aprendí mucho de esto. Y no se olvide, como los hermanos en Berea, escudriñemos las Escrituras. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Dios bendiga a nuestra hermana Carolina por el estudio que hemos escuchado en esta noche, hermanos, esperando, como dice ella, que nosotros aprendamos y seamos como los de esta ciudad de Berea en aquel tiempo, que nosotros también escudriñemos las Escrituras y veremos, como dice la palabra, que ahí tenemos la vida eterna. Y así mismo, hermanos, vamos a estar orando. Sé que el tiempo se nos alargó un poquito, tuvimos un contratiempo con esta cosa de los aparatos estos, y por esa razón empezamos un poquito tarde, discúlpenos, pero también queremos decirles que los amamos mucho y que queremos que Dios nos dé lo mejor. Así es que vamos a estar orando para dar por terminada este estudio, para que Dios nos continúe bendiciendo. Padre Santo, Padre bueno y bendito, en este momento venimos ante tu presencia, Señor, para decirte, Señor, que te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque hemos visto en tu palabra, Señor, cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos y cómo vivir sabiamente, Señor, conforme a la Escritura, a esta palabra que tú nos dejaste, Señor, para como una directriz para que nosotros podamos ser salvos, ser sabios, porque tú nos has dado esa sabiduría de entenderla. En el nombre de Jesús te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor, y te decimos gracias, Señor, porque nos permitiste estar por estos medios dando esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, y que nosotros pues te damos a ti la gloria y la honra como siempre. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te pueda bendecir.